Hola a todos, a todas y a todes, nuestros queridos podcast escuchas del podcast que no aporta nada. Y el día de hoy les habla su querido coconductor Fernando Ibarra, bastante entusiasmado porque hoy tenemos un programa bastante especial. Y bueno, quién mejor para presentarlo que nuestro querido osito Bimbo, que ya no existe, Gustavo Lubiano. ¿Qué tal? Hola a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a esta mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que estén escuchando este podcast. Vamos a hablar el día de hoy. Pues hoy tenemos un invitado muy especial, la verdad. Hoy sí tenía mucho que no teníamos grandes invitados. Yo creo que desde el baile de los 41 no teníamos un invitado, pero este sí es un invitado para mí muy importante, de respeto, que he visto su trabajo. Y la verdad para mí es muy importante que esté aquí, pero ahorita vamos a decir quién es. Y para arrancar este programa y que sepan de qué vamos a hablar, vamos a arrancar con la primera canción y de ahí vemos. La canción se llama Living in a Ghost Town de los Rolling Stones, viviendo en un pueblo fantasma, porque ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, mi querido güero? Exactamente, vamos a hablar de canciones de pueblo fantasma. ¿Y por qué vamos a hablar de canciones de pueblo fantasma? Bueno, pues vamos a hablar de canciones de pueblo fantasma porque tenemos de invitado el día de hoy al cineasta, al maestro, ganador de 2 premios Ariel, de entrada. Ya de entrada ya estamos hablando que ahora no tenemos ahí A la abogada, saludos a a la la, abogada, pero o a cualquier invitado ahí de medio pelo que luego tenemos en el podcast. Tenemos al maestro Juan Carlos Rulfo. ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué tal? Buenas, como dices, quién sabe si son tardes, mañanas o medios días. Aquí estamos. Gracias por las palabras, por la invitación, por las flores, por las aguas frescas. ¿Qué más? Juan Carlos Rulfo, quien actualmente tiene bueno, ahorita vamos a hablar un poco de los trabajos, pero siempre le preguntamos a nuestro invitado, para que él sea quien se mate solo, ¿quién eres, Juan Carlos Rulfo? Pues soy un metiche profesional. Me dedico a andar en todas partes tratando de conocer la vida de las gentes, tratando de que me acepten en su casa, de poder platicar largo y tendido. No soy muy buen conversador, pero pues, lo que sí me gusta mucho es ver que la gente se abra y que me tenga confianza, y como piensan que pues, no mato ni una mosca, pues de repente se abren y me empiezan a decir cosas que luego son maravillosas, y que con eso puedo contar historias, tener grandes recuerdos de grandes encuentros por aquí y por allá, desde los grandes viejos, grandes cuenteros y gentes que saben muchas cosas alrededor de muchos rincones de este país, hasta esos secretos que luego te cuento. Ok. Eres egresado del CCC, ¿no? Del Centro de Capacitación Cinematográfica. Sí, estudié Ciencias de la Comunicación en la UAM Xochimilco, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, porque pues no sabía bien qué quería hacer. Cuando estaba en esos momentos, todo era muy diferente. Yo sí quería tener una cámara en las manos. Me gusta mucho la fotografía, y en este afán de ser metiche y de andar en pata de perro, pues se antojaba de veras que la fotografía fuera como una gran puerta de acceso a estas historias. Pero yo no sabía que quería hacer documental, ni sabía que quería hacer, cómo se llamaban las cosas. Sí, sabía que posiblemente era cine, pero también el cine me daba un poco de frío, porque mucha gente que trabaja ahí, sobre todo estos grandes, dinosaurios y esos tiempos medio duros y difíciles de los 70s, 80s, me daban terror, ¿sabes? Era como que no me entusiasmaba para nada. Entonces, ¿dónde era donde yo debía estar? ¿Cuál era mi espacio? ¿Dónde cabía? Y en ese sentido, después de estudiar comunicación, pues bueno, me metí en el CCC. Estaba la otra escuela, que es la de la UNAM, que ahora se llama, antes se llamaba COEX, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y ahora se llama... Es la facultad, ¿no? Ahora. Es una facultad Facultad de Estudios Cinematográficos o algo así. Está increíble. Ahora sí es verdaderamente un gran instituto. Y el CCC también creció, pero ahora está, no sé en qué estado con estas cosas de los recortes presupuestales y todas estas cosas. Se ha sufrido mucho, pero ahí está todo el mundo y está tratando de hacer lo que puede, y hay grandes trabajos y grandes compañeros.
bueno, ahí te tengo que confesar que lo que pasó después de estar en la UAM es que pues sentía que no había, bueno, estudiar comunicación pues de alguna manera no es nada, ¿no? O sea, te quedas ahí también un poco divagando en la misma nata y no sabes muy bien, ¿y ahora qué hago con esto? Pero es un espacio en el que por lo menos te das chance, te das tiempo para saber qué quieres. Y sí, a mí me ha pasado siempre que voy, que he sido muy obediente y que me han dicho, pues sigue la prepa, pues voy a la prepa. O sea, bueno, que sigue la universidad, pues hago la universidad. Pero ya una vez ahí metido, digo, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, cuando tuve la libertad de poder decidir, pues con todo y el frío de lo que significaba trabajar la imagen, el sonido, los medios audiovisuales, que pues estamos hablando del cine de 16, de 35 milímetros, no existían los videos digitales ni nada de esto, pues sí era agarrar los fierros pesados y meterte en el laboratorio, revelar tus fotos cuando se trataba de fotografía, de cargar la cámara, de que se te velaran los rollos, era verdaderamente angustiante, pero eso era bonito. Lo que era raro era que los que eran los jefes, los directores, que les llamaban directores, tenían un genio de la tostada, o sea, a gritos y a sombrerazos. Y no sé si es porque así me trataban a mí, pero era muy, muy feo, muy difícil ese ambiente. Y sigue siendo a veces, pero esto de que a fuerzas tenga que ser ese el medio ambiente en el que se desarrolla la cinematografía de aquellos tiempos, bueno, no estaba ya muy de acuerdo. De tal manera que dejé pasar el tren tantito, me metí al CCC 5 años después de lo que era mi generación, digamos, yo estudié en una escuela activa que también me dejó un poco revuelto sin saber muy bien para dónde, porque te deja un poco desubicado. O sea, mi educación fue un poco chistosa, pues juguetona, sin que fuera necesariamente muy escolástica, digamos, pero sí cuestionándome mucho si debería seguir el camino, el clásico camino que todo mundo podría seguir. Entonces sí, estaba un poco desubicado, tal vez lo sigo estando, pero bueno, el hecho de haber dejado pasar a la primera oleada de gente, los primeros toros que pasaron queriendo hacer su vida y que siguen tratando de hacerlo, me dio mucha chance de juntarme con otra generación, una generación más joven que yo, que de alguna manera estaba jugando también a tratar de encontrar nuevos destinos y eso me ayudó mucho a que mi generación de cine, al momento de estudiar cine, fuera distinta, fuera diferente. Y que ahora veo los que pudieron haber sido mis compañeros, que están trabajando ahí afuera, haciendo lo que hacen, pues los veo con otros ojos, los veo como sabes, como pues, más tranquilo y al mismo tiempo con una mirada más joven, ¿no? Esto para decirte que bueno, finalmente estudié cine, quería ser guionista, pero la pasión y la fiebre del cine pues me atrapó y tampoco sabía que quería hacer documental, sino que simplemente pues me metí. Mi padre murió en esos años, te estoy hablando de 1988, 86, 88, o sea, ya hace un rato. Y de repente eso me ayudó un poco a ver, ya, vamos a ponernos en orden, esto tiene que tener un sentido. Y es cuando fui al sur del estado de Jalisco a buscar historias y cuentos, aventuras, porque mi madre me dijo que fuera ahí al sur de Jalisco a ver si hablaban de mi padre, como dice un cuento por ahí que no sé si lo conoces. Que quién sabe cuál sea. Sí. Entonces, pues fui al sur de Jalisco a ver qué me contaban de mi padre y me encontré toda una serie de grandes viejos que son los que yo llamo a mis grandes maestros, grandes cuenteros, dicharracheros, mentirosos, los peones, mozos, arrieros de las haciendas del sur de Jalisco que de alguna manera pertenecían a la generación de mi abuelo que había sido asesinado en 1923 y por lo cual mi padre acabó revuelto y por lo cual yo soy como soy. Así, en pocas palabras, y esa fue mi escuela. Es decir, aprendí a escuchar a estos grandes viejos porque tenían una forma, un sabor y una forma de contar única, fantástica, deliciosa y entonces entendí también la paciencia que necesitabas, el tiempo que necesitabas para estar ahí. No porque no tuviera tiempo, sino lo que es escuchar, lo que están haciendo ustedes, me están escuchando, pues se los agradezco mucho. Eso fue lo fundamental. La escuela de cine fue un pretexto. El estar perdido antes también fue bueno. No. Mi hermano Pablo me decía, no sabes qué quieres estudiar, ¿verdad? Digo, no. Ah, qué bueno, qué bueno. Mientras menos sepas que te quieres clavar en algo tan duro, está bien, está perfecto. Entonces eso me daba como aliento y me sigue dando mucho aliento en el sentido de que esta cosa de ser metiche, de andar de pata de perro, de andar buscando por todas partes, me ha traído enormes satisfacciones, pero una de las cosas que sí no sueltas
que de las que sí te agarras es de esta posibilidad de construir amistades, de tener amigos y de escucharlos, de tener esas grandes conversaciones, de poder dar confianzas y que entonces la gente se abra con uno y que podemos platicar a gusto. Y así salen las historias. Y no se llama documental, ni se llama nada por el estilo, se llama narrativa, se llama conversación. Y de ahí sale el cine, o sale la literatura, o salen los cuentos. Fernando. Yo tengo una pregunta a ti, Carlos, que fíjate, ahora que mencionas, ¿no? Bueno, yo ya estoy terminando la carrera. Yo estudio dirección, pero de música, ¿no? Estudio dirección de orquesta y coro. Y, y sabes, yo también bueno, creo que estoy perdido como tú en ese entonces, y más por una cuestión. No sé si entonces, ¿no? Cuando tu formación encontraste como una voz apegada a un estilo y si predominaba, ¿no? Como si era popular. Y, y más aún, si hoy en día como que sigues esa misma línea del estilo, ¿no? Que encontraste, si lo encontraste en ese entonces. En fin, yo estoy totalmente intrigado en esa metamorfosis de estilo, ¿no? Que puede ser un poquito más pegado a la técnica, ¿no? Pero también al impacto, al significado, vaya, a lo intrínseco del estilo, ¿no? No solamente a la técnica que requiere el estilo, ¿no? Sino a ese impacto, porque hoy en día, yo por la época en la que vivo, pues generación Z, eh, no sé, o sea, no sé si hay un estilo artístico en general, ¿no? En general. Claro, yo siento que la perspectiva del cine es como la más completa, eh, pero bueno, no sé si entendiste mi pregunta. Sí, te lo agradezco mucho. Fíjate, curiosamente estoy en eso y tocaste un punto, una palabra fundamental que es el estilo, porque una de las cosas que sí siento que creo que estoy muy satisfecho, muy orgulloso y cada vez más, y ahorita me lo confirmas, es esta posibilidad de encontrarte a través del desmadre que tú mismo causas con tus mismos, con tu Vaya. misma pérdida, con tu misma. Porque esta historia de seguir los caminos que te plantean, de que a fuerzas tiene que ser así, como tú estás ahí en el conservatorio o estando música o estudiando cine o haciendo lo que sea. Es decir, existen reglas y existen fórmulas, si quieres, pero lo que es cierto, y se los digo a cada vez que tengo posibilidades de dar clases o cátedras, tengo una clase que fui a dar hace poco a Estados Unidos que tiene que ver con eso, la búsqueda de tu lenguaje, la búsqueda de tu voz, dichas en pocas palabras. Y eso, pues tal vez lo encuentres cuando te mueres, pero el trabajo, el estar encauzado en buscar un poquito ese lenguaje, ese gusto que te hace de repente, en mi caso, cuando escucho a un personaje, quien sea, de donde venga, lo escuchas hablar y de repente ves cómo se expresa y además ves los gestos que hace y además ves que por otro lado está lanzando anzuelos de amistad porque también quiere que lo abraces y por otro lado hay como muchas señales que hacen que digas, este personaje es para mí y con así como una nota o un estilo sonoro donde tú puedas decir, eso es lo que a mí me resuena en mi interior, ¿no? Yo creo que tú tienes que encontrar la forma en que tú resuenes con las cosas que te rodean. Tú no puedes estar en un lugar en donde no haya resonancias hacia ti mismo, porque no estás haciendo nada, no estás contestando esa resonancia, estás simplemente recibiendo y puedes quedarte así mucho tiempo. Me extraña mucho cuando, por ejemplo, hay un muy buen ejercicio que es, ustedes pueden hacer una biografía, media página de una biografía, muy sencilla. Ustedes les digo, escriban su bio aquí en la media página y pues háganla como quieran. Y seguramente pues me van a poner, bueno, yo nací aquí, hice esto, luego crecí por acá, fui esto, lo otro. Y si la leemos entre los tres, seguramente van a ser muy diferentes. Pero si tomamos conciencia a la hora de leerlo, lo diferentes que son y que de alguna manera tal vez esa diferencia tiene que ver con lo diferente que somos, parece obvio, pero tener conciencia de esa diferencia ya es un gran paso. Es decir, una cosa es el estilo de cómo tú te estás ahorita pellizcando el cachete y por allá te está Gustavo está como que por ahí escondido como tres cuartos. No sé,
cada quien tiene su manera de estar en el Zoom, de encuadrarse, de mirarse, de iluminarse. Tal vez no les importa mucho, pero tal vez sí, y empiezas a construir ese espacio y ese universo que te acompaña. Es parte de estar consciente de lo que tú vas teniendo, ¿no? Igual los sonidos, las pequeñas cosas, las pequeñas notas, las pequeñas pausas, todo eso. ¿Cómo habla uno? Yo hablo muy mal, por ejemplo, ¿no? Pero creo que estoy consciente de que hablo mal y que al mismo tiempo puedo jugar con este lenguaje porque estoy consciente de que hablo mal, pero también me gusta jugar con eso. Si me estuviera peleando con eso, entonces creo que sí estaría en problemas, pero no, así soy. Y tienes que estar consciente de que todo este tipo de cosas con las que tienes, pues te van a acompañar toda la vida y de alguna manera son parte intrínseca de lo que vas a hacer y de cómo lo vas a hacer. Yo creo que cada vez que tomamos una foto, escribimos un cuento o escribimos una biografía o platicamos con alguien, estamos de entrada plasmando una forma de ser y un estilo. Y este estilo tenemos que estar muy conscientes de cómo es, porque es con lo que vamos a construir y a crear toda la vida, ¿no? Una película tiene un estilo muy particular. Lo que yo intento hacer es, ahora que estoy más consciente de eso, es aprovechar a estos personajes, tratar de encontrar esa voz cantante de estos personajes y tratar de llevarla al extremo para que el espectador se sienta acompañado de esa amistad que ese personaje te está dando en pantalla. Si ese personaje es frío y te cierra la puerta en la cámara, pues el espectador nunca se va a conectar con ese personaje, ¿no? Y es ese tipo de cosas que creo que sí tienes que ser consciente. Ya no sé si te estoy contestando, pero sí es muy importante esa búsqueda. Creo que es algo que nunca se acaba y hay que estar... la palabra creo que sí es tratando de resonar constantemente y tratar de sentir que ese sí te suena, que sí, y si no hay que tratar de buscarlo, hay que tratar de seguir tocándole a la puerta para ver si te abre, a ver si sí hay esos sonidos que tienen que ver contigo y si no, pues tal vez no es por ahí, tal vez es por otro lado o tal vez es otro día, ¿no? Dijiste que fuéramos irreverentes a la hora de platicar y que estábamos haciendo cosas raras, entonces aquí estoy. Y justo quería preguntarte algo, Juan Carlos. En este asunto de escuchar historias, de contar historias a través de tu lente, del personaje que te puede parecer entrañable, ¿cómo escoges estas historias? Porque me imagino que llegan muchísimas, ¿no? Y aquí nos vamos a ir encaminando a este primer trabajo o a este último trabajo con el que ganaste el Ariel, a este cortometraje documental, ¿no? De Lorena, la de Los Pies Ligeros. ¿Cómo estructuras en tu cabeza o en qué momento tú dices esta historia de todas las que puedes escuchar, ¿no? Para mí México siempre ha sido un gran pueblo fantasma. Por eso te invitábamos, porque creo que esta narrativa que tú haces ahora en tu cine, en tus documentales, ¿cómo la llevas para decir, aquí es donde está el personaje entrañable? Esta es la historia que tengo que contar. ¿Y qué tratamiento le puedes dar a ese personaje en ese guión que estructuras para contar la historia? Yo creo que empezaremos por el tratamiento, porque hay veces que los personajes no tienen mucho que ver con lo que uno quisiera. Continúo con lo que estaba contándole hace ratito a Fernando. Por ejemplo, a mí la historia de Lorena me llegó de rebote cuando un grupo que se llama No Ficción, que habían pichado la historia a Netflix, lograron que Netflix se interesara en ellos. Originalmente me habían platicado que querían una historia sobre fronteras, sobre cruces fronterizos, sobre problemas muy concretos de la frontera norte con México y Estados Unidos. Pero parecería que Lorena lo que iba a hacer inmediatamente después de haber tenido el éxito que estaba teniendo como maratonista, ultramaratonista, era irse a Estados Unidos a correr. Pero no fue así. Ella ya había ido más allá de Estados Unidos, ya había corrido en Japón, en España, en Alaska, en fin, ya Estados Unidos era lo que menos le interesaba. Es decir, era un personaje marginal, mujer, rara morir, es decir, de lo más atrás de lo que se considera que es la escala aquí son las palabras, hay que usar con cuidado las palabras. Estoy basado un poquito en lo que decía Marichuy, la vocera del EZ cuando fue la candidata presidencial por parte de las comunidades indígenas del EZLN. Y entonces ella decía, nosotros quisimos poner como candidata a los personajes, a la persona más anónima
y que venía de lo más atrás y lo más bajo de lo que es el escalafón social de México, es decir, una mujer indígena, ¿no? Agarro esas palabras para entonces decir que cualquier otra mujer indígena viene desde allá abajo. Entonces me presentan a esta mujer que de alguna manera, yo siempre había, como dijiste hace rato, lo que tiene que ver con las comunidades indígenas y las historias de México, de un país tan rico, que más que fantasma es fantástico, en el sentido completo de la palabra. O sea, si lo de fantasma lo refieres a Juan Rulfo y todas las historias que tienen que ver alrededor de la historia de mi padre, creo que más bien es un asunto fantástico que está más allá de una realidad, más allá de una fantasía, que tiene que ver con el tiempo, el no tiempo, que tiene que ver con estar allí y no acabar de entender dónde estás. Y eso es México. Estamos aquí y no sabemos qué país tenemos y que no sabemos cómo acercarnos con nuestra gente y no sabemos cómo ni siquiera hablar de las comunidades indígenas que son, más allá de los pueblos originarios, pues son la historia de este país, ¿no? Entonces me dicen, una comunidad rara, Mori, donde hay una corredora que ya ha ido a todo el mundo. Caray, ¿cómo trataron, cómo hablar con una persona así? Es difícil. Primero, es muy callada, muy tímida, no habla español. Los que hablan español son los hombres, porque son los que han podido estudiar, los que han podido salir del pueblo para correr para allá a una escuela y aprender español. Y de repente me encuentro a alguien que casi completamente muda. Entonces, bueno, obviamente esto que les contaba, no podíamos platicar, no podíamos compartir esto que les decía de vamos a contarnos historias, vamos a tratar de entrarle por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues el tratamiento. El tratamiento consiste en, no vamos a hablar de un personaje marginal per se. Parecería que hablar de las comunidades indígenas es hablar de la pobreza, de la tristeza, del desasosiego absoluto, ¿no? Es algo que ya sabemos que está ahí y que es un lugar común. Bueno, vamos a tratar de hablar de la sonrisa, de cómo camina, de cómo corre, de cómo espera, de cómo mira, de cómo podemos llegarle por todas partes, pues para poderla después abrazar. Y así fue. Fue una labor de estar esperando, de estar acompañándola, de correr detrás de ella, de conquistarla de alguna manera, de decirle aquí estamos y estamos siguiéndote y queremos saber si estás cansada, si te duelen los pies. Y ahí te va una piedrita, un pedacito de maíz al pie. Y de repente le daba risa, me regresaba la piedrita. Entonces, al final del corto, ustedes lo pueden ver, sigue en Netflix, ya lleva año y cacho. Hay una gran sonrisa. Hay varias, pero esas grandes sonrisas que tienes, ese par de sonrisas es precisamente el gran tesoro que me llevo de haber conquistado un espacio del espíritu de esta mujer que lo que pide es pues un espacio para poder sonreír, pero con los mismos códigos con los que ellos están acostumbrados, ¿no? Es decir, con un poco de paz, con calma y no con presión y tensión, que es finalmente la que le llega por todos lados por ser quien es. No sé si me explico. Entonces, esa es la forma que a mí que me está funcionando y que me encantó, donde por otro lado he recibido como una que otra pues observación del público que dice, ¿por qué si estuviste ahí frente a ella en una comunidad tan lejana de México, no hablaste de la pobreza y no hablaste de las grandes necesidades que tiene un pueblo tan abandonado como en este caso los Rarámuris? Bueno, puede ser, pero el punto es que ¿qué hubiéramos ganado con eso? Es decir, ¿hubiéramos hecho conciencia de esas necesidades? ¿O no es más importante ver el orgullo que tiene esta persona, en este caso Lorena, de una actividad que es ancestral, que le está dando la posibilidad de crecer y ser mucho más que muchas otras personas que tienen todos los satisfactores necesarios para poder crecer y que además está muy orgullosa y que además pese a todo esto que tú ves, vives donde vive, ves que tiene una casa de madera que apenas se sostiene, ves que hay muchas deficiencias. A pesar de todo esto, ella te está diciendo, bueno, no somos inútiles, no estamos hechos pedazos, podemos crecer y lo estamos haciendo. Es decir, muchos mensajes que están inscritos en este punto, más allá del lugar común de la pobreza y de la miseria a la cual estamos acostumbrados a ver en este país, ¿no? Eso es hacer singular al personaje que vas a retratar. Así es. Perfecto. Me acuerdo de una parte del documental
de cuando está corriendo en un cerro y están los camarógrafos y se ve que grabaron con dron y están corriendo detrás. Me dio mucha risa porque me imagino que la práctica fue, estaban corriendo detrás de ella y pues de plano se cansaron y ella se siguió, ella siguió con la toma del dron. Y también me acuerdo de justamente qué interesante, ¿no? Su personalidad a mí se me hizo así como, ay, no inventes, ¿no? Porque yo soy un poco escandaloso, yo soy muy así, pero ya, no, está callada y su abuelo o su padre, no me acuerdo quién, dijo, es que ella es como, ella es ganadora, ¿no? Y no habla, es como un venado, ¿no? Que nada más está así callado y ¡pum! ¿No? Y sale corriendo. Wow. Sí, No, tal cual. Sí, sí fue un problema. Qué bueno que lo ves. Es que sí, es de los más difíciles que me han tocado porque dices, bueno, ¿cómo le hago? Sacas la opción A, la opción B, la opción C, la Z, como dices, y nomás no funcionaba. Entonces, finalmente fue lo más sencillo. Bueno, esperar. Quédate ahí, esperar. Y mira, y acompaña. Y pues tal cual fue. Sí, ¿cuánto tiempo de rodaje se echaron? Poco, fueron como 5 o 6 días en 3 periodos, porque bueno, cuando me dijeron, bueno, vamos, al día siguiente estaba el maratón, el ultramaratón de Huachochi, un mayo 5, algo así, de ya no me acuerdo qué año, 2017, 2018 tal vez. Córrele, y ahí estamos tal cual corriendo, ¿no? Detrás de ella. Y el día siguiente en su casa, ella estaba girita, no le había pasado nada después de correr 100 kilómetros sin parar. Después regresamos a México y estaba el maratón de la Ciudad de México y ahí estaba ya ella corriendo. Ahí vamos, ahí me tocó correr detrás de ella. 7 kilómetros corrí sin parar, les puedo presumir. Qué Pero buen pues, sí, finalmente sí. Lo que pasa es que mis zancadas, no, sí me ayudaban porque iba medio trotando y ella no iba a correr para ganar, ella venía por participar porque no es su espacio. El maratón de la Ciudad de México con pavimento no es lo mismo que correr en la sierra con las piedras. O sea, también las chanclas a Acapulco hay que darle su crédito, ¿no? Son muy importantes. Sí. Sí, o sea, correr en la sierra, pues tú vas con tus bototas y todo, es que muy equipado y te estás dando en todo y tita cada rato. Y ella, boom, va para como venadito, por eso su padre dice, parece venadito y de repente desaparece, ¿no? Y otra tercera fue, regresamos a su casa, que es cuando está vestida de un traje amarillo súper vistoso, para profundizar más después de, según esto, habernos acercado de alguna forma y a ver si teníamos más suerte, ¿no? Entonces fue una suerte de ir probando cada vez más. Y si hubiéramos tenido chance, iba una cuarta vez, ¿saben? Pero sí, teníamos poco tiempo, teníamos poco presupuesto y teníamos la misión de hacer un cortometraje. También me han dicho, ¿por qué no es más larga la película? Pues porque nos dijeron que no. Punto, porque de entrada me dijeron que no y no había mucho presupuesto. Ahorita vamos a hablar un poco de esa parte, sí. Juan Carlos. Vamos, mi querido güero, a la siguiente canción y lo ligamos con nuestra sección, ¿vale? Vale, perfecto. La siguiente canción se llama A la orilla de la carretera y es del maestro Jaime López. A la orilla de la carretera del maestro Jaime chamuco López, se te aparece. Se le aparece la mujer de blanco. Historias así has escuchado, me imagino, ¿no, Juan Carlos? Ay, me encantan por todas partes. Siempre llego y pregunto en la noche, oye, ¿y quién sale por aquí? ¿Hay algún aparecido? ¿Hay algunas almas, ánimas en pena? Me dice, uy, sí. Pero fíjese que ya no salen tanto. Y digo, ¿por qué será? Pues es que ahora ya todo el mundo anda en coche. Entonces dices, caray, eso será. Sí, luego vino el Papa muchas veces, Juan Pablo II, y las espantó. Entonces, no, antes sí salían, antes, pues sí, Entonces el antes era, sí, impresionante. Sin embargo, sí hay lugares donde por no ir en coche sí aparecen. Por ejemplo, hace poco cuando fue el Bicentenario en el 2012, hice un cortito sobre los fantasmas de los edificios públicos, que son increíbles. O sea, por ejemplo, el Museo Nacional de Arte, o sea, el Castillo de Chapultepec. Lecumberri, ¿no? Ese es el clásico. Lecumberri debe tener ahorcados y gritos por todas partes. Esos edificios, o sea, todo eso es oro molido, y hay que estar ahí. Y sí, preguntarle a los conserjes, ya ni siquiera a los de antes, sino al que está allí
que le toca cerrar las puertas. De repente dice, no, yo cierro y me voy, porque quién sabe qué pachanga hay adentro. Imagínate que en el castillo de Chapultepec se escuchan los gritos, pero de Irma Serrano en la cama de Carlota. ¿Qué cosas? Seguro. Así, ¿no te acuerdas? No sé si se acuerdan de un caso que hubo hace, como 13 años que pasaron que en un lugar, creo que en Guanajuato, andaban diciendo que se apareció un hada, ¿no? Y que el hada era de esos juguetitos que vienen en las maquinitas que le pones, pues la moneda y sale la bola con eso. No sé si se acuerdan o la señora, ¿no se acuerdan de eso? Fue un super caso. Yo ya andaba haciendo otras cosas, amigos. No me acuerdo. Igual se te apareció a ti, a ver qué traías tú. No. ¿Qué traibas tú en la cabeza? Igual de la señora que estaba diciendo que un duende fue a su casa y le hizo el amor. Bueno, ese sí fue pretexto. Sí, no fue nadie, fue el duende. Eso también lo puedes aplicar a todas partes. Tu marido es el que más estaba conflictuado con eso del duende. Hasta salió en ese programa el de difícil de creer. No, bueno, sí, seguro que fue el duende, sí, seguro que fue difícil. Los dos, fue ese, el del duende y el del hada, esa gacha. Fue un hada que llegó. Ajá, sí. Oye, vamos a nuestra sección y vamos a invitar a Juan Carlos. Tenemos nuestra sección de los más odiados de la semana. ¿Y a quién tenemos? Bueno. Así es. Y bueno, tenemos hoy a nuestra querida o no tan querida diputada Lili Téllez, ¿verdad? Del Partido Acción Nacional, quien dice que le están haciendo un complot. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? ¿Cómo cambian? Sí, se voltean las tapetes de repente, pero ella lo debe decir con otro tono, ¿no? Antes decían complot. Ahora, ¿cómo dice? Es un complot. ¿Cómo ser? Pues, en efecto. Complot. Es un complot. Se la cochiplincharon, ¿no? Un complot. No, ¿qué dice? Dice ella de entrada que es que la semana pasada Lili Téllez dijo que pedía a la Secretaría de Salud que por favor transparentara la compra de las vacunas de la Sputnik 5, la rusa, y que pues cómo nos iban a poner esas vacunas baratas, ¿no? ¿Que no es un cohete? Es un cohete que venden en los gansitos, ¿no? Ya ni siquiera. No, en Bimbo, que ya no va a estar el Bimbo. No, ya no existe. Es que ahora estamos en un mundo políticamente correcto, Juan Carlos. Ahora resulta que el negrito ya no es negrito, ya es nito. Al rato el pendejo ya no es pendejo, va a ser hombre de mente alternativa, ¿no? Endeja. Es como niño, señor, niño Abón, señora Endeja. Sí, pues sí, ¿no? Entonces, Lili Téllez es la más odiada porque está atacando al señor presidente. Ya. Entonces, por eso es la más odiada. Pero no será también que sea de las más odiadas porque ella justamente pues está alegando, ¿no? ¿Cómo van a producir esta vacuna rusa? No vaya a tener ahí un microchip que nos haga socialistas a todos. Y pues casualmente, pues, que tiene ahí unas cosas de lavandería, ¿no? A ella dicen que le gusta mucho lavar la ropa y ya. Yo le llevo, de hecho, a veces le digo, oye, Lili, como los billetes ya son de plástico. Y yo le digo, oye, Lili, pues pues fíjate que necesito acá un milloncito, ¿no? Que pues no salió bien. Y pues ella me ayuda a llevarlo a la tintorería. ¿No será eso, verdad? Puede ser, y que por favor no pase por Venezuela antes, ¿no? Porque también no vaya a ser que también sea una maldición venezolana, porque ya sabes, ¿no? Y no vaya a ser que se nos pegue. Ya. Oye, exactamente. Pero sí es un gran recurso, ¿no? Justificarse. Claro, como hablé mal de esto, seguro me están sacando los trapitos. Digo, claro, es una campaña política terrible. Por supuesto. Es una campaña política. ¿No? Ya, digo, ya desde hace rato, pero sí me sorprende cómo la gente se hace. Ay, le hacen tanto al cuento. No, es que el presidente es el culpable de la polarización de este país. Oye, yo me acuerdo que desde hace un rato han estado jugando con el complot y que a ver quién es el que desde que están las redes y desde que están los medios así electrónicos, de repente es así, a ver quién
puede engañar más fácil y decir más veces lo mismo para que entonces todo el mundo crea lo contrario. Y es fatal. Es una estrategia abominable. Entonces, bueno, vamos a ver cuántos seguidores hay que de veras le digan sí, sí, o a ver quién sigue. Entonces no hay, ya ves, es una manera de confundirte. Pero no les gustó como no dije nada y le di vueltas a todo. ¿Ves que así lo bueno es que eres malo hablando. Eso es lo bueno, ¿eh? Exacto, de eso se trata. Pues llegaron y nos dieron el cortón, ¿no? Ahí nos están espiando, pues nos dieron el cortón. Entonces, pues Lilith ahí esa es la más odiada de la semana. Ahí está. Entonces, oye, y hablando de esto, justamente de lo que decías, Juan Carlos, de esta polarización, tú tienes un par de trabajos que a mí me intrigan mucho. Debo confesar, el primer trabajo que yo vi tuyo fue de panzazo. Ya después de ahí me enganché un poquito porque yo sí soy medio metiche, ¿sabes? O sea, yo me fijo mucho director y guionista cuando veo películas y entonces me pongo como a buscar cuando me gusta el trabajo. Y después haces este otro documental que se llamaba, lo vi, El Hoyo, sobre la construcción del segundo piso del periférico. En estos dos trabajos, en uno donde se habla sobre el sistema educativo mexicano y el otro que pues se retrata un poco a a los trabajadores de la construcción de este segundo piso, justamente en un momento político donde aparece el que ahora es nuestro presidente, ¿no? Aparecen los mayores ataques, había empezaba este asunto que tú dices de la polarización, que me parece que yo creo que estamos polarizados desde hace un chingo de tiempo. Hay una tendencia, ¿sí? ¿O eres apartidista? ¿Cómo es este juego de tu trabajo dentro de la parte política? Ya, qué bueno que te voy a decir. ¿Ves? Qué bien que me preguntaste esas cosas. Esa es la política. Qué interesante pregunta. Maestro, qué apropiado momento para preguntar esto. No, mira, yo creo que es más importante lo que está sucediendo, el valor del tema que el asunto. Más bien es cómo le va a ese tema que tú escoges en la revolcadera política que está sucediendo en ese momento. O sea, por ejemplo, en El Hoyo es de 2006, 2004, 2006, y de panzazo es de 2011, más o menos. 2006 era cuando López Obrador era regente de la ciudad, jefe de gobierno capitalino, y efectivamente, pues, un poco lo que yo venía haciendo era, después de regresar, de hacer mis películas sobre estos viejos cuenteros del sur de Jalisco, llego a la Ciudad de México y quería aplicar todo lo que me había sucedido en cuanto a estos personajes en un tema que se me hacía fantástico. O sea, de repente habían anunciado que en la Ciudad de México iban a hacer un puente que iba a cruzar, un puente sobre el periférico y que iba a cruzar la ciudad. Dice, wow, ¿qué es eso? ¿No? Una cosa que me interesa mucho es la memoria, cómo iba a cambiar y cómo iba a transformarse la ciudad desde ese momento. Y para colmo, una de las columnas principales de ese periférico, de ese puente, estaba a 2 cuadras de mi casa. Entonces dije, bueno, pues se va a caminar por ahí. Ya era un desastre, o sea, cruzar el periférico, iba a la escuela a dejar a mis hijos. Un día me tardé 4 horas en llegar a casa. Hice campings en el camino, me esperaba en una banqueta, comíamos, echábamos lunch, continuábamos el camino y no estábamos muy lejos, ¿eh? Pero fue una epopeya llegar a casa. Fue cuando entonces decidí que pues esto era toda una historia y me fui acercando un poco a los trabajadores y era evidente que pues, son los campesinos, los albañiles son como campesinos urbanos, todos llegan de afuera, vienen a trabajar a la ciudad y también tienen un lenguaje que tú conoces, ¿no? Es un lenguaje muy florido, tiene una manera de contar y de hacer las cosas fantástica y eso era lo que más me conquistó. Entonces comencé la historia y fui a pedir apoyo, a pedir permiso. Conocí a mis personajes, no se los voy a hacer largo el cuento a partir de ahí, pero cuando la gente me preguntaba, ¿y ahora qué estás haciendo? Pues estoy haciendo una película sobre el segundo piso del periférico. Seguramente estás hablando de los videos de Ahumada, de toda la robadera que se hizo por ahí. Les digo, no. Entonces estás viendo cómo los trabajadores están desperdiciando el tiempo y no están haciendo nada ahí y por eso la ciudad está desquiciada. Digo, tampoco. Entonces estás hablando de ese enorme, espectacular, tremendo que es esa obra espectacular. ¿Por qué? Pues porque es un tremendo promocional de López Obrador. Le digo, pues no. ¿Y entonces qué estás haciendo? Pues nada, estoy con los obreros viéndolos trabajar.
Ay, qué aburrido. Ay, ya vete para allá. Entonces, bueno, te das cuenta de que Ariel. no, ganó 3 Arieles y ganó en Sundance. Es la única película mexicana documental que ha ganado en Sundance. Entonces, sí ha sido una apoteosis esa película y me dio mucho gusto decirlo ahora porque precisamente el hecho de hablar de lo que sea, o sea, hablar en este caso de los trabajadores, de la gente, de una obra que transforma una ciudad, que tiene que ver con la memoria y que tiene que hablar con la idiosincrasia de un país, no importa. Lo que importa es que seguramente estás vendido o estás haciendo algo que es para beneficiar al otro. Bueno, en mi caso, me ha tocado vivirlo de cerca porque ahora lo linkeo con el panzazo, en el que me invita a trabajar una serie de gentes, pues sí, bastante sospechosas, que es Claudia Cruz González, Alejandro Ramírez, el dueño de los Cinépolis, y toda una gama de personajes curiosos que finalmente estaban apoyando el cine. Digo, Alejandro Ramírez, pues es el dueño de los Cinépolis, es el que patrocina el Festival de Morelia, un festival del cual muchos somos participantes y que nos ha apoyado muchísimo la exhibición de las películas y la promoción del cine mexicano. Entonces es un personaje que ve para allá y para acá. O sea, o sea, los empresarios mexicanos o los empresarios en todos sentidos son gentes muy particulares. Y me invitan a trabajar en una película que habla, para que hablara sobre la educación. Y a mí el tema de la educación me fascina. De hecho, estaba en esas, acaba de tener a mis hijos y estaba en un tema que tenía que ver, pues, cómo se le hace esto. Esto de educar a la gente es verdaderamente fantástico. O sea, crear un ser humano, primero traerlo al mundo y luego educarlo, pues es el tema. Es lo más complejo y lo más importante que podemos hacer en la vida, educar a alguien, porque pues por eso estamos como estamos. El país que tenemos a nivel de violencia y a nivel de muchas otras razones, una buena parte tiene que ver con la educación, y también los políticos que tenemos tienen que ver con la educación que han recibido o que tenemos para soportarlos y para que una persona diga yo quiero ser diputado o político. ¿Y por qué tienen que tener ese perfil? ¿Por qué son tan cizañosos y tan de mala alcurnia? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay otro tipo de gente haciendo ese tipo de labores, no? Que la política se me hace fantástica, se me hace muy loable, se me hace lo más loable. Construir y conducir un país es importantísimo. ¿Y por qué tenemos estas sabandijas, no? ¿Y por qué las hemos tenido durante toda la vida? Digo, López Obrador me cae bien, ahorita es muy sospechoso, muy raro todo lo que está haciendo, porque yo no creo en las mega obras, ¿no? Pero sí es el presidente que yo quería también, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando ahora con las comunidades indígenas? ¿Qué está pasando con los megaproyectos? Hay muchas cosas muy contradictorias que pues tal vez son temas interminables y que eso polariza muchísimo a la población. Pero bueno, el caso es que de panzazo, entonces dicen, ya te vendiste, y estás trabajando con Lore de Mola, que es Televisa. Digo, había toda una desinformación tal que finalmente el mensaje de la película se perdió porque Loret y porque los empresarios. ¿Y dónde está la educación? Todo el mundo sabía que, o sea, fue el wishlist más grande que he recibido en la vida. ¿Por qué no hablaste de esto? ¿Y por qué no hablaste del otro? ¿Y por qué no hablaste de esto? ¿Y por qué no del otro? Y de aquello, y de esto, y de esto, y de esto, de esto. Y digo, bueno, pero ¿qué les pasa, no? Finalmente no se ha vuelto a hacer nada. Nadie ha hecho nada. Y las cosas siguen igual o peor, no más que silenciosamente. Entonces sí se me hace mucho más grave el haber callado la iniciativa que tenía la película. No los que estaban alrededor, sino la película como tal. Y en ese sentido, ahí sí es donde digo, esto sí está grave. Sí, parecía, perdón, adelante, Fer. Sí, gracias. Yo sí, me acuerdo cuando salió de panzazo, que te voy a pedir una disculpa, Carlos. Perdóname. La compré en chafita. Ah, está perfecto. Ahorita lo puedes ver mejor en YouTube si quieres. Maldito. Me acuerdo, iba en la secundaria, iba como en segundo o tercero de secundaria. Y sabes, no, hoy en día me acuerdo mucho de las reflexiones que tuve. Yo siempre fui un adolescente así medio mamoncito. Todavía. Yo lo iba a decir, pero me ganaron. Y recuerdo que, bueno, he tenido unas reflexiones sobre un poco la influencia que tuvo como los principios de la educación mexicana, ¿sabes? O sea, más bien de la educación de los educadores. Estoy hablando de José Vasconcelos, ¿no? Y en
en ciertos casos y en ciertos personajes importantes, ¿no? En el arte y en la educación, existe un punto, ¿no? Como de supremacía, me voy a atrever a utilizar esa palabra, como de supremacía, ¿sabes? Porque inclusive José Vasconcelos, siendo el personaje que fue, pues sí decía que la gente fea estaba destinada a extinguirse, ¿no? Y que ellos pues no merecían, por ende no merecían educación. Y bueno, o sea, José Vasconcelos, el padre de la educación en México, ¿sabes? Y ese mismo discurso se ha seguido reproduciendo, ¿no? Ahora, muchas veces también existe una contraparte en la que cierto tipo de personas privilegiadas como que agarran ese asunto de la educación y se ponen en lugares que no deben, ¿sabes? O sea, como el hecho de que digas, de que digan el famoso insulto que es terrible, el pinche indio, ¿no? O sea, eso tiene también el contexto de que, o sea, tú eres un indio porque no tienes educación, ¿sabes? O sea, a ver, estamos hablando entonces de una educación ética, ¿no? Estamos hablando de una educación política. Y eso es justamente pues, lo que aún siento y desde ya un tiempo de reflexionar que pues no hemos progresado, ¿no? Y que por eso mismo está terrible, porque hoy en día estamos más terrible que antes, porque hoy en día estamos por lo menos conscientes de que existe cierto tipo de educación y de inteligencia que pretende ser empática con ciertos grupos sociales, ¿no? Y que entonces no, y que antes no, más bien, en fin. Yo pensé que yo era sofisticado para hablar, pero me ganaste. ¿Cómo te dijo que te enredas? No, no es cierto. Sí, te enredaste. No, pero sí, tienes razón. Pero por ejemplo, y en esos días de discusiones, ¿qué pensaban de la película? Porque también había toda una campaña para desprestigiarla absoluta. O sea, yo no creo que la película sea una gran película, pero sí es una... la defiendo en el sentido de que, pues sí te abre la mesa de discusión para poder... Vamos, la metáfora que yo tengo de esa película es, en medio de esta selva enorme, de este campo, imagínense un campo lleno de hierba que en donde no hay espacio para sentarse. Llega uno y con machete cortas tantita hierba, haces un hueco, haces un espacio y pones un mantel y te sientas. Y entonces invito a todos a que traigan las viandas, a que traigan sus vasos, sus bebidas, en fin, y se sientan a platicar. El sándwich de atún, los pepinos, las jícamas con chile, y en fin, el que traiga una chelita, pues venga. Pero nadie, no, más bien está quejándose por qué no estaba todo lo demás y por qué no estaba aquello y por qué no. Entonces uno dice, caray, qué triste. Y todo el mundo echándole la culpa a Televisa y a Lore de Mola, que también es un personajazo, pero el punto no era ese. El punto era que estaban como culpando a la televisión de la educación en México cuando finalmente yo estaba en esas. Pues, ¿tú por qué dejas que veas la tele? Y la tele en todo el mundo es así. O sea, más bien tú, padre irresponsable, que dejas que tu hijo se quede ahí viendo la tele porque no sabes qué hacer con él y porque pues, eres un inútil finalmente, ¿no? Entonces, bueno, hay conceptos educativos mucho más progresistas. Sí, la verdad. O sea, piensan que la televisión es una guardería o que las escuelas son unas guarderías. Ya cuando te entregan a tu hijo, tenlo, pues no, espérate, ¿y ahora qué le hago? Pues ya hay las iPads, ¿no? Y hay todas estas cosas. Pero verdaderamente es mucho más triste. Y como bien lo acabas de decir, Fer, estamos peor, estamos mucho peor que antes y sí me entristece muchísimo más todos estos académicos muy renombrados y gente también críticos de cine que hablaban mal de la peli, pensando sobre todo en ese aspecto, en Televisa, en Loret, en la televisión, en que desprestigiaba a los maestros, eso dice incluso la gente de AMLO. Sí. Pero no, se hablaba, hay buenos maestros, hay malos maestros, eso es en todas partes, y sí pasa. Y los malos maestros pues, no tienen la culpa, así ha sido el sistema, y están revueltos en una serie de sopa que pues, los grandes líderes los han metido en esas, y pues no se dan ni cuenta, ¿no? Y ahí van todos cuando se hacen todas estas paros magisteriales que son tremendos,
pero pues va más allá de eso, ¿no? Y finalmente ya salió el western, ya está ahí. Y es más, hasta le perdonaron todo. Entonces, bueno. Y guapísima como siempre, guapísima Claro, como claro, siempre. claro, claro. Ya no es Chucky 1, es Oye, Chucky, ¿qué? ¿10? no, ahora es Godzilla. No, no es cierto. Sí. Oye, Juan Carlos, después de que nos has dicho que te vendiste a Televisa para hacer este documental, Ujú. porque así son muchos o sea, por más que les explicaras que la película No, no es sí, la sí, de sí, sí. eso, sacan lo que quieran. Entonces, yo Sí. voy a hacer lo mismo. Después de que dijiste que te vendiste a Televisa, ¿cómo es y antes de entrar a nuestra siguiente sección, antes de bajarle el nivel a este programa, Ujú. me gustaría hablar de este último trabajo que llega a las plataformas digitales, al streaming, a Amazon. Este documental que, bueno, no es nuevo, ¿no? Esta docuserie, pero que llega o cobra importancia en estos días, eh, el de 100 años con Juan Rulfo. ¿Cómo fue el proceso primero de tuyo, ¿no? Como gestor con tu hermano, de decir, vamos a hacer esto a 100 años y después cómo vendérselo o cómo llegó Amazon a ustedes para decir, órale, va. Digo, porque está claro que en el documental que está en el documental, el corto documental que está en Netflix, pues vamos, ahí no estaba involucrada tu productora, ¿no? Era más un trabajo externo donde te invitan a dirigir eh, ese trabajo, pero en este otro, pues sí está la productora La Media Luna, sí está involucrada completamente. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue el presupuesto? ¿Cómo se fueron sumando a este proyecto y cómo llega a Amazon 100 años con Juan Rulfo? Bien, te cuento un poquitito también antes que Lorena, la de Pies Ligeros, fue producida por Daniela Alatorre, de este grupo que se llama No Ficción, que fue la productora de Panzazo, por ejemplo. Vine de allí y finalmente continuamos trabajando con Lorena. Y ella es un poquito también resultado de todo este asunto. Ella fue finalmente la impulsora, no tanto Gael. Gael es finalmente una firma, pero gracias a Daniela y a su grupo que están empujando el documental. Bueno, yo tenía ya como unos 15 años de estar trabajando, haciendo mis películas. Del olvido no me acuerdo, El abuelo Cheno. Tengo ahí una página que si quieren checarla, que se llama lamedialuna.mx, donde están todas las cosas. Y en este andar, después de que me muere mi padre, que como les decía, fui a las tierras de allá del sur a buscarlo y a ver qué me decían, se empezaron a juntar materiales. Efectivamente le preguntaba a la gente si había conocido a mi padre y me decían algunos que sí. Platiqué con muchos amigos de mi padre, gentes como Arreola, como Heraclio Cepeda, como Eduardo Galeano, gentes que no sé si les suenan, Ay, pero que de repente sentía que me decían cosas que no necesariamente iban en el tono de lo que yo quería. De repente me era más atractivo lo que me decía la gente silvestre y más común y corriente, que eran estos trabajadores, mozos y peones, que los grandes sabios de la literatura, amigos de la familia. Pero pasó el tiempo y fui acumulando todos estos materiales, muchos hechos en cine. Vamos, estamos hablando de 15, 20 años, del 88 a la fecha. Cuando de repente me dicen por ahí, pues va a ser el centenario de tu padre, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a hacer una serie que además ya medianamente había ido carburando de que la mejor forma de... Esto que ocurre ahora de que se hacen las plataformas y que hay series, pues no solamente era porque fuera capítulo 1, capítulo 2, esta cosa telenovelada donde existen las novelas. Ahora voy a ver otro capítulo porque me quedé intrigado y vamos a ver qué continúa, tipo Friends o qué sé yo, que ya tienen desde hace mucho, ¿no? Sino más bien la estructura de la serie me permite poder crear una especie de mueble, metafóricamente, en donde cada casillero ocupa un tema. Y lo que me pasaba con las películas que yo quería hacer, en el caso de que intentaba hacer algo sobre mi padre, evidentemente siempre quise hacer algo sobre él, pero eran tantos temas que no cabían en una película. Entonces me acababa yendo por la memoria, acababa descubriendo cosas mucho más seductoras para el cine
o que yo estaba haciendo en ese momento, como la memoria, como el olvido, como los cuentos, historias, el abuelo Cheno y otras historias que sí se llama. El abuelo Cheno es mi abuelo, pero las otras historias son las fascinantes. Del olvido al no me acuerdo, pues es una historia del olvido al ya se me olvidó, al ya no me acuerdo. Pero en este caso, pues sí tenía que ser mucho más concreto. Entonces diseñamos una serie en un principio empujado por lo que era los festejos del centenario en 2017, y entonces se hizo un proyecto de 12 capítulos incluso, o sea, hay muchos, pero conseguí un presupuesto pues, más o menos como de 7 millones para hacer 7 capítulos de a millón cada uno. Y así hice pues el primer capítulo, que es Hacia el llano en llamas, que más que ser una adaptación de los cuentos, tiene que ver más bien con una especie de metáfora de lo que fue la vida de mi padre en esas regiones del sur de Jalisco, de San Gabriel, de Apulco, de Guadalajara, donde él creció, vivió, conoció a mi madre, se casaron, y en ese transcurso se hizo el llano en llamas, en la memoria, en el sentir, en escuchar a la gente, en ir eh, trabajando, en buscar el sustento todos los días, y es un poco esa suerte de metáfora sobre la vida. Luego viene el capítulo 2, que tiene que ver con Pedro Páramo, que más que la adaptación de Pedro Páramo es el oficio del escritor, ¿no? ¿Qué pasa con los oscurantismos estos de tener la página en blanco? Es muy oscuro tener la página en blanco. Terrible. Luego viene la fotografía. Cómo es que la fotografía cobra un sentido fundamental para la creación literaria. Y luego el cine, las adaptaciones que se hicieron, la suerte que tuvieron las adaptaciones, los actores que dicen los directores, si fue bueno o no, qué pasó, si fue muy temprano el enfrentamiento a esos personajes. Muy interesante. Luego viene el capítulo 5, que tiene que ver con la antropología y ese camino de mi padre tocando estas regiones del país, nuevas para él, en donde todos los nobles intelectuales de aquellos días, estoy hablando de los 40, 50, se enfrentaban a entender este país también. Y de ahí vino su conocimiento sobre la parte indígena, y de ahí comenzó a trabajar en el Instituto Nacional Indigenista, del cual se quedó hasta que yo nací y hasta que se fue. Luego el capítulo 6, que tiene que ver con que pues este hombre era escritor y se nos había olvidado, pero pues había dejado de escribir, y es eso, es la dignidad del silencio, ¿no? ¿Qué pasa con callarse y no escribir demasiado y arrepentirse mucho, como dice Heraclio Cepeda? Y el capítulo 7, pues es una suerte de resumen de todos los 7, ¿no? Es como una especie cúbica, es un cubo que tiene 6 caras, y cada cara tiene una manera de ver el mismo objeto, pero con un trasfondo diferente. Entonces fue muy, muy satisfactorio, estoy muy contento. Y pues finalmente viendo esta historia de, bueno, ahora hay que meterle una plataforma, ¿no? Fue difícil, el famoso algoritmo ese es el peor invento que se ha hecho. El primero que me decían, no, manito, es muy cultural, eso no nos interesa. Lo cual parece una mentada de madre, pero pues parece que sí es un gusto y un privilegio. Y así estuve picando por acá y por allá. De repente cayó Amazon, y en medio de la pandemia, con toda esta necesidad de materiales, pues cayó perfecto. Y ahí está, ya lleva 4 o 5 meses y va muy bien. Realmente no. Estoy muy sorprendido. Yo creo que ellos también están sorprendidos. Incluso yo creo que las demás plataformas también. Y próximamente nos vamos a ampliar al mundo entero. ¿Pero te buscaron o la pichaste, Juan Carlos? La piché. En todos lados las piché. Pero finalmente el fondo, los dineros los saqué de otros lados. O sea, son apoyos privados de aquí por allá. Pero ellos nunca pusieron un quinto. De hecho, no lo van a hacer. Estoy seguro que no. Pero, ¿quién sabe? Yo creo que el tiempo va muy rápido, las cosas cambian muy pronto. Yo creo que en unos 2 años voy a hacer la segunda temporada. Sí. Y estoy muy contento de haber hecho esto. Es finalmente el cierre de todo este trabajo, de haber juntado materiales, de haber entrevistado a personas entrañables, de tener finalmente... Pues es un regalo de materiales inéditos en todos sentidos, y eso me tiene muy contento, la verdad. Y es un placer verlo. Para mí es muy conmovedor, realmente. Todavía se me mueve el tapete cada vez que veo cada partecita. Hay cosas que voy a arreglar. De hecho, ahorita estoy arreglando el capítulo 7 porque se va a España. Y los españoles, pues es que no entendí qué dijo, entonces tengo que arreglar ciertas cosas. Pero ahí voy. Ahí estoy en esto. Es que ellos no hablan español. Exacto. Ellos no hablan español. No, es que hablas mexicano y no entiendo.
Pues que ponle subtítulos. Ponle subtítulos, ponle a la Julia Roberts por ahí. Sí, fue un poco de jiribilla. Entonces estoy echándole jiribilla. Estoy poniéndole un poco de chile para que les sepa salsa. No, bien, ahí va. Finalmente, estos tiempos son muy particulares. Estoy terminando otra película también que se llama Érase una vez, que la terminé paralelamente a la serie, que originalmente esa película iba a contener todo este material, pero no cupo, como les decía, y esta película se presentó en el Festival de Morelia paralelamente al festival, y tiene que ver con los hijos, con el país, con este país que no vemos, porque pues, estamos como preocupados con la delincuencia y con los narcos y todo esto, pero hay un país que está ahí, que está increíble, que está vivísimo y que hay que verlo, ¿no? Entonces se llama Érase una vez. La voy a estrenar en mi propia plataforma, que espero en unos 3-4 meses yo mismo me la estrene, porque quién sabe qué va a pasar con los cines y toda esta historia que está increíble. Pero realmente yo creo que estamos viviendo momentos muy importantes para reconsiderar cómo tiene que ser la exhibición y el planteamiento de la cultura en general, ¿no? Pues ya la estaremos viendo por lamedialuna.mx. Bueno, ¿vas a decir algo antes de entrar a nuestra siguiente sección y bajarle el nivel a esto? Pues no, en efecto, lo que iba a decir era más bien que ya es momento de bajarle de tono a este tan increíble episodio que, Carlos, yo estoy como niño en confitería, ¿sabes? O sea, es wow, o sea, a mí me encanta el proceso creativo porque, ¿sabes? Me identifico mucho. He estado trabajando en esta pandemia también en ciertas cosas y me ilusiona mucho el hecho pues de que alguien pueda hacer pueda hacer todos los procesos que se requieren, toda esta burocracia, todos estos procesos, ¿sabes? Todas las cuestiones como de producción y que realmente no importen para que en un momento lo platiques así, tal cual, con la naturalidad que es, ¿sabes? Es la creación y bueno, me da mucha ilusión, y me gusta mucho escuchar sobre la cuestión de los procesos creativos. En fin. Oye, bueno, antes de ir a nuestra sección de lumpanar, antes de caer al hoyo, vamos a nuestra sección de la recomendación de la semana con nuestro querido Eduardo Camacho, que justamente nos va a traer una recomendación acerca de Juan Rulfo. Entonces, vamos a escucharlo. ¡Órale! Amigos y amigas del podcast que no aporta nada, bienvenidos a su sección La recomendación de la semana. Pues aprovechando a nuestro queridísimo invitado, el día de hoy les voy a recomendar El llano en llamas, exactamente, el famosísimo libro de Juan Rulfo. Mi primera experiencia con él fue en la secundaria, cuando en la materia de español me dejaron leer algunos cuentos de este libro. Seguramente ninguno y ninguna de ustedes se salvó de acudir a él en la preparatoria o en algún nivel académico. Las generalidades de esta obra es que se publicó en 1953 únicamente con 15 cuentos. Sin embargo, años más tarde, hubo una reedición en la que ya se incluyeron 2 cuentos más, dando el total de los 17. Dentro de los cuentos más conocidos se encuentran Es que somos muy pobres, por supuesto Macario, El llano en llamas, La herencia de Matilde y El día del derrumbe. Les quiero comentar una experiencia sobre este último. Es que si ustedes lo leen y hacen una comparación de lo que sucedió en el temblor de 2017, se van a dar cuenta que nada está ajeno de la ficción de ese cuento. Absolutamente todo lo político, todo lo social, sucede ahí. Parece que Juan Rulfo viajó en el tiempo para contar esta situación. Absolutamente todo lo escrito en El llano en llamas hace referencia a México. Algunos cuentos están situados en el contexto de la Revolución Mexicana. La narrativa de Juan Rulfo es exquisita, que con solo darse un clavado a alguno de estos cuentos podemos recordar aquellas épocas con un lenguaje muy poderoso, muy contundente, que nos hace remitirnos a las situaciones un poco de la provincia de nuestro propio país, conocer ese lenguaje, conocer esas maneras de ver el contexto de aquella época. Un dato importante es que Juan Rulfo no escribió muchas obras, sin embargo es de los escritores más reconocidos de México, en Latinoamérica,
Latinoamérica y en todo el mundo. Las 3 obras que escribió son de la narrativa, sin embargo, únicamente El Llano en Llamas es su libro de cuentos y Pedro Páramo es novela y El Gallo de Oro también es novela. La recomendación de la semana es que lean El Llano en Llamas, disfrútenlo, gócenlo, pídanlo por una aplicación, con todas las medidas de seguridad, con su cubreboca, pueden ir a una librería a adquirirlo. Vale mucho la pena. Esto es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, después de este aporte de nuestro querido Eduardo Camacho, entramos al mundo fantástico de la farándula y tenemos nuestra nota de la diversidad. Y para presentarla, tenemos aquí a una bella, una guapa mujer, conocida en el bajo mundo y por muchos querida y otros odiada, la Pati Chismoy. Mi querida Pati, ¿cómo estás? Ay, hola Gus, ¿cómo estás? Pues mira, yo aquí Te ando presento a Juan feliz. Carlos Rulfo. Ay, No sé si lo conoces. déjame peino tantito. Señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Mucho Yo no puedo gusto. presumir que me pueda peinar, fíjate. No puedo, pero... Ay, señor, eso es un atractivo, es la virilidad. Usted está guapo. Usted está guapo y bueno, Carlitos, pues mucho gusto. Yo soy Pati Chismoy y hoy les voy a contar, les traigo como siempre un chismesazo. Les traigo un chismesazo. ¿Y qué crees, mi querido osito Bimbo? ¿Qué crees? Dígame, ¿de qué trata su...? Aquí, de veras que el universo se mueve de una manera tan armónicamente impresionante, porque fíjate, resulta que nuestras queridas comadres, Marta y Gareda y Ailín Derbez, guapas. nuestras queridas comadres se pelearon, también enojadas, fíjate, también enojadas. Sí, supe, porque resulta, creo que Marta y Gareda le dijo que su hija a Aisling Derbez parecía Chucky, ¿no? Exacto, por eso te digo que, híjole, o sea, entre de panzazo, entre nuestro invitado Carlos y o sea, y el insulto que le hice la Martita a la pobre hijita de Aisling, que le dice la Chucky, no sé qué está peor, si ser chocoflan o ser Chucky. ¡Oh, no! Yo no sé qué está peor, de veras, ¿eh? De veras. Pero bueno, esta Juan Carlos, ¿tú tienes algo que opinar al respecto? Pues bueno, la Chucky, pues sí, no sé qué decirte, pero a ver, ayúdame. No, pues mira, o sea, lo que pasa es que en la historia de Instagram, Marta y Gareda le pone ahí una foto de la hija de Aisling Derbez, que la hija del Chucky. Entonces, digo, estábamos hablando hace un rato de esta... Aisling Derbez es la que sale en las habas íntimas en los camiones. Exactamente, creo que sí, ¿no? Sí sale ahí. En la Casa de las Flores. En la casa. Ay, perdón. No, yo decía los camiones, los peceros, en la calle, esta sí, en las paradas. Creo que sí sale ahí. Es ella, ¿no? Ajá, exactamente. Hija de Eugenio Derbez, un comediante de primer nivel. No, hombre, un genio de la comedia. Genio. Bueno, puedes decir que gracias a él pueden decir que la taquilla en México ha subido tanto porque el cine mexicano ha llegado a grandes niveles gracias a que las 2 películas de Eugenio han elevado el nivel de la taquilla mexicana. Taquilla, hasta ahí. Entre eso y Marta y Gareda también, Ante ¿no? Marte, claro. Que es también parte de... Pues entonces, pero ya se reconciliaron, ¿no, Pati? Eso es lo importante. Pues no sé, a mí me contaron por ahí, me contó un pajarito que sí andaba bien enojada y que quién sabe si le iba a hablar, que le fue a aventar las chanclas a su comadre, ya. Qué Uno no terrible. sabe. Eso fue lo que me dijeron. Pues muchas gracias por tu aportación, Pati, por bajarle el nivel a este programa. Despídete de Juan Carlos porque ya. No Ay, quiero Carlitos, ver... mucho gusto, llámame. Cuando acabe el programa, llámame. Estaba viendo en el Instagram eso, a ver qué se me pega de ustedes. No te hagas pato, no te hagas pato, no te hagas pato, ya te envié mi Tú sigues número. así. Ay, pues muchas gracias, encantado, pero pues sí me voy a peinar, entonces. Ya estás. Yo sé un lugar donde hacen permanentes, mira, yo me los hago. No te preocupes, Carlitos, no te preocupes. Váyase de aquí. Adiós, señora. Adiós.
Oye, mi querido Juan Carlos, pues para cerrar, siempre le preguntamos a nuestro invitado varias cosas, porque como hacemos una lista de Spotify de música, entonces nuestros invitados nos sugieren canciones para nutrir esa lista y obviamente para cerrar el programa. Y bueno, antes de, yo sí ¿puedo fanear un poco, Fernando, antes de cerrar ya el podcast? No, güey. ¿Puedo fanear? Híjole. No. Bueno, pues me vale. Yo sí voy a decir, amé la docuserie de los 100 años con Juan Rulfo. La primera vez que yo leí un cuento de Juan Rulfo, yo tendría 9, 10 años. Y pues yo nunca había escuchado su voz. Y haber escuchado su voz, lo que decía Juan Carlos hace un rato, me conmovió muchísimo. Y no sé, me generó una estridencia tremenda en mí. Y a mis alumnos ya los tengo, yo creo que hasta la madre, porque de cajón hay que leer El Llano en Llamas, de cajón, ¿no? Entonces, lo cual pero también hay versiones en cuadernos, no en cajón. Pueden ser más amables. Y pasta suave, no dura. Entonces, pero una cosa que sí es importante y qué bueno que lo dices, es que para mí fue fundamental escucharlo leer, ver cómo él, a su ritmo y a su manera, cómo lee sus cosas. Y yo aprendí a leer así, de esa manera. Me tardo mucho en leer porque sí leo despacio, pero casi todo lo leo pensando en esa voz y en ese ritmo. Entonces es otra manera de leer. O sea, no puedo entender cómo de repente puedes leer rápido sin tener ese sabor de llevarte la lectura con ese ritmo y con esas imágenes que te dan las palabras. Entonces, por eso me gustaba la gente que habla y cuenta cosas, porque también te lleva a través de las imágenes de sus palabras. Y por eso la literatura de él es así. Eso es padrísimo. Y tengo 2 preguntas antes de entrar a las canciones. ¿Cuál es tu película o serie favorita, me quedo, Juan Carlos? Ahorita estoy clavado con The Crown, me encanta. The Crown. Y película Blade Runner. Blade Runner. Bueno, oye, la 1 o la 2. Puedo decir, no, la 1, la 2 no, la 1, 2 igual. No, la 1 y Harrison Ford y toda esta cosa de los replicantes. De hecho, el final de Blade Runner me dio la clave para hacer para hacer el cine que me gusta hacer, que tiene que ver con, dice algo así como all those memories, sorry for my English, all those memories will be lost like tears in the rain. Porque todo esto que estaba viendo, todo esto, el replicante está a punto de morir y él está llevándose en su cabeza todas estas imágenes que lleva de toda su vida. ¿Y qué va a hacer con eso? Verdaderamente es una pérdida brutal. Y eso es lo que me pasa con todos estos personajes que fui encontrando en la vida y que dices, bueno, yo quisiera llevármelos conmigo siempre. Y cuando vi eso, dije, claro, por ahí va la solución de estos personajes. ¿Por qué me gustan tantas las historias? Porque esas historias finalmente son irrepetibles y únicas, ¿no? También tengo que hablar de que y puede ser medio aburrido para algunos, pero Tarkovsky finalmente también es como el padre del cine que me tocó a mí vivir, y Herzog, y ya les digo así y así, pues ese tipo de cosas. Pero, dime. No, perdón, no, termina, perdón. No, ya terminé. Bueno, es que ya me puse romántico. Sí. Es que después de ver a la Chucky ya me puse rojo. Sí. Qué horror. ¿Qué imagen se va a llevar Juan Carlos de nosotros? Qué vergüenza. Pues que sí voy a ver el permanente. Ya es permanente. Ya es permanente de veras. Era broma, Carlitos. Yo sí te voy a decir algo. Yo sí le decía a Fernando luego, ¿qué va a pensar Juan Carlos de que lo invitemos al podcast así? Pero bueno. Estaba bien inseguro, estaba temblando el Gusti, me habló llorando. Ay, es que no sé, me da miedo. No vaya a decir nada como otras personas que no han querido venir al podcast. Y nos han rechazado. Sí, nos han rechazado. Algunos famosillos por ahí. Mi querido Juan Carlos, ¿tu cuento favorito del Llano en Llamas o de lo que escribió tu papá? Lubina. Ay, sí. Ay, sí. Sí. Y pues entramos a la sección de canciones para escoger con la que vamos a cerrar el podcast, ya en nuestra edición. ¿Qué canción sería para ti México, Juan Carlos? México, wow. Yo que estaba buscando algo que estaba escuchando mucho, que es esta Agnes Obey, pero México es ahorita, yo creo que mucho de
he estado tengo mucho las jaranas y las... En esta película que voy a estrenar dentro de poco, que se llama Érase una vez, estuve con los poetas campesinos y los topadores, que son los que se echan pleitos con versos, cantando e improvisando. Y ellos, uno de ellos se llama Enrique, no, Enrique, no, ay, no puede ser que se me olvide. Ay, se me está olvidando, qué pena. Pero bueno, el caso es que, pero yo creo que sí son las jaranas. Las jaranas. Ahorita me acuerdo el nombre de él. Siguiente. Ahí lo edito. Vuelvo a empezar. Siguiente. ¿Qué canción sería para ti el cine mexicano? Lo primero que se me ocurrió, lo primerito que vino a mí Es algo de fue pronto. Agustín Lara. Farolito. El farolito. Y, a ver, la que sigue. ¿Qué canción es Juan Rulfo? ¿Canción o música? Canción, música, tú escoge. Es que es automático. Una de las cosas que me dejó sobre todo es el amor a la música antigua, la más antigua que puedas encontrar. No son los cantos gregorianos, pero sí hay una autora que es una monja que se llama Hildegard von Bingen. Exactamente. Wow, no Sí. puedo creerlo. O sea, esa es la música de calidad. Yo creo que es un equivalente a genio. O sea, debería de ser Bach, Hildegard von Bingen, Mozart y Beethoven. O sea, Y con Beethoven, esa- con wow. Beethoven me dormía. wow. Con Y esa- que Bueno, el sí, podcast. y que ya el concierto de Colonia que está tocado el día de mi cumpleaños, un 24 de enero de 1974. Entonces, Wow, el concierto Colonia. de Colonia. O sea, no inventes. Tenemos que hablar un día de listas de reproducción de música vergas, porque de veras, ahí le censuro, no te preocupes. Bueno, si ves Guillermo Velázquez se llama, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Hichu con X, es fantástico. Vean ahí el tráiler en Érase una vez en la medialuna.mx y van a ver lo que les quiero Vientos. decir. Y voy a estrenar dentro de poco otra nueva película que estoy terminando sobre el COVID que ahorita se llama Cartas a Distancia. Y estamos en eso trabajando justamente. Ahorita estamos terminando el corte. Perfecto. Y por último, pues, antes de cerrar, ¿qué canción eres tú, Juan Carlos Rulfo? Fíjate que antes estaba mucho en esas cosas. ¿Qué color soy? ¿Qué canción soy? ¿Qué árbol soy? ¿Qué tipo de sopa? pozole soy? ¿Qué sopa de pozole? ¿Qué tipo de pozole? Fíjate que sí, pozole rojo, blanco con un poquito de coloradito. Y ahorita acabo de regresar a Oaxaca, entonces sí, el mole Mole negro. negro, qué cosa. Chocolate de agua. No, qué cosa, qué rico se come. ¿Qué canción soy? Ahorita, fíjate que he estado mucho con Mike Oldfield. Ok. Una canción que se llama, o más bien, te voy a poner esta otra. Agnes Obey. ¿Conoces a Agnes Obey? Y una rola que se llama Familiar. La traigo pegada todo el día. Esa es, ¿la tienes ahí? ¿La tienes tú ahí? Sí, aquí la tengo. A ver, vale. ¿Me ubicas? Rolón, ¿es el soundtrack o es la entrada de la serie Dark? Pues sí, pero no me siento muy dark, ¿eh? Pero sí, todas sus letras están tremendas. Oiga, ahí ¿Ya con está. eso?
Ok. Muy bien, no, hombre. Rolón, ese sí me gusta, güero, fíjate, no lo que tú luego me andas mandando a escuchar. Puro sonido 13. Y, güey, es que justamente, o sea, uno de mis, bueno, como que lo que más me estoy identificando, ¿no? En la búsqueda del estilo es el sonido 13 y ando haciendo alguna chamba, pero al paladar de nuestro amigo Gustavo dice que es música caca, No es cierto. música No, horribilis, música no, nunca he hablado horribilis. mal del maestro Julián Carrillo, jamás. Me gusta el maestro Julián Carrillo. Pues bueno, hemos llegado así al final de este podcast, que no aporta nada para los que nos ven en YouTube. Síganos y suscríbanse, denle like y compartan la campanita. Tus redes sociales, güero, para cerrar con nuestro invitado. Vale, bueno, me pueden encontrar en Instagram como Ibarra-JF-Music y también en Facebook y YouTube como El Nuevo Sonido 13, donde subo contenido bastante interesante y peculiar. Y no se olviden de visitar la medioluna.mx, donde seguramente también van a poder replantearse muchos de sus significados y preferencias. A través del trabajo de nuestro invitado. Sigan el podcast en Twitter, @ep_no aporta nada. Así acuérdense de Enrique Peña_no aporta nada para que puedan asociarlo. Y en Facebook e Instagram como el podcast que no aporta nada. Mi querido Juan Carlos Rulfo, ¿qué redes sociales tienes? Estoy en Juan Pata de Perro en Twitter, Juan Carlos Rulfo en Instagram y Juan Carlos Rulfo La Media Luna en Facebook. Entonces, ahí estamos. ¿Cuándo se estrena el próximo trabajo, el de cartas a distancia? A distancia. Pues estamos en eso. Yo creo que vamos a empezar a festivalear, yo creo que en mayo. Estamos a unas 2 semanas de cerrar el corte. Comenzamos con sonido que lo está haciendo Martín Hernández, Ay, wow. este hombre que está en una maravilla, porque además es una película sobre la respiración finalmente, ¿no? Esto del COVID es un homenaje a respirar. Y con música de Leo Heiblum, que es con el que he trabajado todo el tiempo en El Hoyo y en otras películas, casi en todas, más bien en todas. Entonces estoy muy contento con todo lo que es el crew y el equipo. Y pues vamos a ver si se va por plataformas o otra vez. Vamos a ver qué pasa con los cines. Por lo pronto, hacer ruido y que haya como... Es una película que trata sobre esta reconsideración del ruido que hacemos con las noticias y donde toda la gente finalmente no es más que una estadística, pero se nos olvidó la población y se nos olvidó lo que realmente sienten y les está pasando a la gente. Señores, háganse un favor y vean el trabajo. Si no han visto el trabajo, que va a ser inevitable porque sí lo hemos visto, pero los que no, échense un brinco al trabajo de nuestro invitado. Juan Carlos, de verdad te agradezco con todo mi ser que hayas aceptado la invitación a este podcast y estaremos al pendiente de todo eso y ojalá que en un momento pues podamos volvernos a encontrar en este espacio y muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes y qué bueno que se diviertan. No, está bien. Y oye, antes de que pase otra cosa, te tengo que mandar saludos de un fan. Saludos de un fan que es un amigo mío que se llama Mauricio Rojo, que estudia ahí en la facultad de cine, la que está ahí en la Roma, creo que en la calle de Monterrey, creo, no sé, pero me contó una vez que andaba chambeando en un documental que hiciste y era su examen, ¿no? Estar ahí pues en todo ese desmadre, ¿no? Que hice un cortometraje con ese güey. Yo se lo musicalicé, ¿no? Y bueno, saludos de un fan. Pues gracias, va de rebote. Y pues así cerramos este podcast. Gracias por habernos escuchado. Vamos a cerrar con una de las canciones de nuestro invitado Juan Carlos Rulfo y voy a cerrar con esto que encontré en la Media Luna MX y dice que hoy más que nunca necesitamos conocernos. Gracias a todos y a todas. Nos escuchamos. Y a todes. A todos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego, gracias, encantado. Cuídense.